En este video voy a mostrar ejercicios muy simples con los que vamos a poder ver si nuestros dispositivos de control solar o las medidas que tratamos de implementar para que nuestros espacios sean más frescos, teniendo más sombra, realmente van a funcionar o no. Por ello les recomiendo ampliamente que si no han visto los videos, por favor vayan a ver la serie de arquitectura sustentable. Voy a dejar un enlace aquí arriba y los invito encarecidamente a que vayan a verlo. Al menos vean el video de orientación solar y dispositivos de control solar. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy vamos a ver el 6º episodio de la serie de arquitectura sustentable. No voy a repetir todo lo que ya hemos visto a lo largo de estos videos, pero sí voy a mencionar algunos puntos claves. Ya hemos dejado muy en claro que las ventanas son muy importantes para ver si vamos a enfriar o calentar un espacio para poder modular su temperatura, y particularmente las ventanas con respecto a qué orientación del sol, es decir, norte, sur, este u oeste. Esta que están viendo aquí es una ventana que está orientada al este y se supone que esta ventana con este tipo de orientación no va a ser demasiado calurosa. Para mi tipo de clima, cabe resaltar muy importante el tipo de clima. Para poder hacer realmente un análisis adecuado con respecto a la orientación solar, es sumamente importante conocer exactamente de qué tipo de clima se trata para ver si vamos a necesitar calentar o enfriar un espacio. Pero ya teniendo ese conocimiento, yo sé que aquí necesito cuidar mucho el asoleamiento, la cantidad de sol que voy a recibir en el día para que no se caliente demasiado. Esta ventana está hacia el este, es decir que allá tengo el norte, acá atrás tengo el sur y hacia allá tengo el oeste. El sol se mueve de este a oeste. Ahorita son más o menos las 6 de la tarde, entonces como pueden ver no está entrando la luz de este lado, sino más bien tengo toda esta área que tiene aparente sombra. Puedo ver por ahí un poco de los rayos de luz y de sol que están entrando o están pegando en donde no está la casa. O sea, esta sombra que tengo acá en la parte de abajo se me está generando gracias a la casa misma, ya que el sol está de aquel lado, está el sol, está la casa y me genera una sombra, así como estamos viendo esta, porque aquí tengo una lámpara y me está generando esta sombra. Lo mismo con el sol. Entonces, como esto está en sombra, va a estar mucho más fresco. Si yo tuviera una ventana hacia aquel lado, que a esta hora, a las 6 de la tarde, le estuviera pegando el sol así casi directamente, entonces ese lugar sería muy caliente. Pero además tenemos que cuidar el lado sur, porque el sol no nada más hace este movimiento, sino que conforme varían las estaciones del año, se va a ir moviendo en este sentido, es decir, hacia el sur. O sea que en algún punto del año va a estar más hacia acá, va a seguir haciendo su movimiento de este a oeste, pero en un eje Z, podríamos llamarlo, más hacia abajo, más inclinado. Entonces, cuando haga este movimiento, también me va a estar pegando el sol de este lado, es decir, del lado sur, porque el sol va a estar moviéndose un poco así, digámoslo, y va a estar calentando mucho esta zona. Además, en las mañanas voy a tener el sol allá. A la tarde, ya casi atardecer, va a estar acá. Pero en algún punto como de mediodía en adelante, hasta que se incline totalmente, lo voy a tener prácticamente de este lado. Así que voy a tener mucho cuidado en esta zona. Les estoy hablando de generar sombra porque es lo que requiere mi tipo de clima en esta situación. Es decir, que si yo quisiera poner una ventana hacia ese lado, o fuera completamente necesario, o ya estuviera la ventana y la quisiera poner hacia aquel lado, hacia el oeste, entonces necesitaría controlar la cantidad de sol, la cantidad de incidencia que voy a tener. Y para esto necesito dispositivos de control solar. Pongámoslo de otra forma, necesito algo que me genere sombra. Si tengo así nada más y me está dando la luz que está generando esta lámpara, pero pongo algo ahí que me tape,
pues ya voy a tener sombra. Eso es lo que vamos a necesitar para realmente enfriar una casa. Así que vamos a analizar si los dispositivos nos están generando suficiente sombra o no. Como ya mencioné en el video de dispositivos de control solar, vamos a tener dispositivos horizontales que van a ser particularmente volados. Vamos a tener dispositivos verticales que van a ser partes soles y vamos a tener también dispositivos externos, o sea que no van a estar directamente integrados a la casa, como podrían ser árboles u otras construcciones, y vamos a ver a continuación si realmente nos están generando la sombra que necesitamos o no. Muy bien, ahora vamos a suponer que tenemos una ventana que da directamente hacia el oeste, es decir, hacia aquel lado, y que le está pegando así toda la incidencia solar directamente en ella, por tanto me va a estar generando demasiado calor. Y como solución se propone un volado. Vamos a ver si realmente el volado me va a estar ofreciendo la protección solar que necesito. Para eso voy a hacer un esquema muy sencillo donde voy a tener mi muro y este va a ser la ventana. Voy a tener un volado aquí. El sol me va a estar dando de este lado. La mayor protección que este volado me va a estar ofreciendo va a ser a una hora determinada y va a estar arrojando una sombra desde aquí hasta aquí. Hasta ahí todo se ve perfecto, estoy generando sombra, estoy protegiendo mi ventana. Este ángulo lo puedo medir y después pasarlo a un transportador de sombras. Ya les había mencionado anteriormente acerca de la estereográfica, que es una herramienta que nos sirve para analizar el trazo, la trayectoria que va a tener el sol y cómo va a afectar a nuestros proyectos. Con un transportador de sombras vamos a poder aplicarlo a la estereográfica y ver si realmente nos está cubriendo o no. No voy a explicar nada de eso aquí, lo vamos a hacer de una forma un poco más práctica y usando el sentido común básicamente, para no irnos, digamos, demasiado científicos. Tampoco van a ser cosas tan exactas, pero sí va a ser muy útil. Este ángulo, independientemente si van a trazar o no su transportador de sombras y lo van a poner en la estereográfica y todo eso, independientemente, vamos a darnos cuenta fácilmente que este ángulo, este grado de protección va a variar según el largo que va a tener este volado, esta marquesina o este volumen que va a sobresalir. Si lo pongo muy corto, entonces me va a estar generando un ángulo más pequeño, es decir, que va a cubrir menos. Mientras más grande sea, pues el ángulo se va a ir abriendo y me va a generar mayor protección. Pero ¿cómo voy a saber si realmente esto me va a estar generando la protección que yo necesito? Bueno, para que este volado, este dispositivo tenga esta protección, el sol tiene que estar justo aquí, en este ángulo, pegando para que me ofrezca protección, porque si los rayos llegan aquí, pues ya no importa, porque aquí ya no está la ventana. Entonces los rayos que podrían llegar aquí, pues los está deteniendo este dispositivo y está generándome sombra. Pero si el sol está un poco más hacia este lado, tampoco voy a tener problema, porque los rayos solares van a estar así y me va a estar protegiendo. El problema va a ser cuando el sol esté más hacia acá y los ángulos de los rayos van a cambiar, y entonces ya no voy a tener la protección esta total, sino más bien voy a tener una protección muy limitada. Aquí ya estoy perdiendo protección en más de la mitad de mi ventana. Perdón que debí haber dicho esto antes. Esta es una vista de corte, o sea, como si estuviéramos viendo la ventana así de lado, así de perfil. Entonces estos son los muros y esta es la ventana. Espero que eso se haya entendido. Entonces aquí estoy teniendo un ángulo muchísimo menor, y si el sol sigue bajando, si lo tengo por aquí, ya no me sirve de absolutamente nada este dispositivo,
¿Por qué? Porque los rayos ya están entrando hacia acá, ya no están entrando hacia acá. Y si yo dije que esta ventana la tengo al oeste, es decir, cuando el sol va bajando, significa que a esta hora, a las 6 de la tarde, que el sol está más o menos a esta altura, no me va a servir. Y si a esta hora es cuando se siente más el calor, este dispositivo es totalmente insuficiente, no me está sirviendo. Necesito algo que detenga el sol en este sentido. Entonces, aparentemente necesito una protección vertical. ¿Cómo puedo generar esa protección vertical? Bueno, pues podría, teniendo ese mismo volado o marquesina o lo que sea, una parte que bajara, quizá también de concreto, de cualquier otro material, y ya estaría teniendo un poco de protección. Si no llega a cubrir toda la ventana, pues no tendría toda la protección, pero también si tengo algo totalmente enfrente que sí me detenga totalmente los rayos del sol, pero también me va a impedir la vista, pues no tiene tanto sentido tener una ventana. Esto seguramente lo han visto en toldos de tiendas, que está la entradita de la tienda y tiene su toldo. Esto es viéndolo de frente, esta es la entrada de alguna tienda y tiene su toldo que baja un poco, y de hecho hasta tienen como unas cortinitas aquí. Se alarga, creando esta protección más hacia acá, se alarga, pero además baja en diagonal. Y la parte de la faldita, pues también me está creando mucha más protección. Esto obviamente no me va a generar tanta sombra ni tanta protección como un objeto más sólido, y tampoco es que le vamos a poner tolditos a todas las casas, aunque podría ser algo que, si ya esto lo hiciéramos, por ejemplo, de teja, de algo más sólido, eso ya le hace un poco más interesante y sí me está generando mayor protección. Y si quiero directamente algo que esté totalmente vertical, como les mencionaba, una gran solución es un árbol, porque como vimos en la ventana que les estuve enseñando, que por cierto la ventana está justo acá, que les estuve enseñando al inicio del video, vemos que entran un poco los rayos solares. Entonces tendríamos una visión interesante, se estaría protegiendo, pero al mismo tiempo dejaría entrar un poco de sol, un poco de luz, y además los árboles ayudan a humidificar y a refrescar el ambiente por las características vegetales que tienen por sí mismos. Otra forma de ver si lo que tengo me está protegiendo o no es si lo viéramos desde arriba en planta, como en la vista de Google Maps. Estoy tratando de usar términos que entiendan personas que no necesariamente se dedican a la arquitectura, porque sé que están viendo este tipo de videos, que están viendo esta serie, pero a veces se me va para un lado y a veces se me va para el otro, así que si no utilizo los términos apropiados, discúlpenme, y si de repente uso términos demasiado técnicos, por favor discúlpenme, porque estoy tratando de hacer este video para que me entiendan tantas partes como sea posible. Entonces, vista en planta, vista aérea como tipo Google Maps. Si yo viera sur, este y oeste, para tener más espacio de este lado, y tengo mi ventana aquí en el oeste, que ya determiné que para crearle protección solar tengo que poner algo entre el sol de media tarde y mi casa, ¿qué pasa si tengo aquí la casa de algún vecino o un árbol, un edificio, algo, una construcción? Quizá tengo una parte de la casa acá y quiero poner una parte más adelante, como digamos un jardín central, y quiero que la otra construcción me esté generando una sombra. Quiero saber a qué distancia ponerla. Bueno, entonces tengo que determinar el tamaño que va a tener esa otra construcción, más que el tamaño, la altura, para con esa altura, que tengo mi ventana por aquí, nuevamente estamos en vista en corte. Esta es mi otra construcción, el sol va a ir de este lado. Entonces nuevamente voy a hacer lo que les mencionaba de los rayos. Voy a más o menos determinar a qué hora estaría el sol en esta posición, y ya pues me va a estar generando cierta sombra. Si el sol está muy aquí, muy arriba,
sí va a estar entrando hacia acá, pero aquí no tengo ventanas, entonces aquí no tengo problema. La hora en la que realmente podría afectarme el sol es cuando pegue como por aquí. Y si esta altura es suficiente para generarme ese ángulo, entonces ya no tengo que preocuparme porque este otro edificio me va a estar generando la suficiente sombra. O este árbol, o sea, puede ser el elemento que ustedes quieran, pero que esté delante de esto. Si aquí hay un árbol, igual a qué distancia lo pongo, tengo que hacer un dibujito, que siempre me cae gordo que le digan dibujito a los planos, pero hacer un dibujito de mi árbol a cierta distancia y hacer el ángulo más extenso o digamos un ángulo y determinar más o menos a esa hora el sol me va a estar dando cuando el sol esté aquí, más o menos como a qué hora estaría ese sol. No, pues que a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde está súper feo el sol, entonces necesito que me cubra, necesito acercar más ese mismo árbol o objeto, lo que sea que esté usando, para que su sombra generada me cubra. O sea, a más o menos este ángulo, espero que se den una idea, que esta es la casa, estos son los muros, esta es la ventana, el árbol. Entonces el sol haciendo su recorrido de este a oeste. Si digamos a las 6 de la mañana que está amaneciendo, el sol está aquí, a mediodía el sol está aquí, entonces como a las 2, 3 de la tarde está por aquí, a las 6 va a estar por aquí y me va a seguir generando sombra. Quizá a las 5 de la tarde que el sol podría estar por aquí, depende de qué tan pronto, qué tan tarde esté oscureciendo, y el árbol está como este que yo dibujé, que tiene el tronco muy alto y la vegetación, que es lo que realmente me va a estar cubriendo muy arriba. Quizá cuando el sol ya esté muy bajo me podría seguir afectando, entonces quizá necesite un árbol que tenga vegetación más hacia abajo, o necesito ponerle otro tipo de vegetación más abajo. Ya tengo un rayadero, pero espero que se haya entendido. Como mencioné al inicio, es básicamente tener un poco de sentido común, analizarlo un poco y tener un sentido común, más o menos ver el ángulo que me estaría generando, lo que yo pretendo que me esté cubriendo, determinar si realmente me va a estar cubriendo. Si yo quisiera que se cubriera el espacio en el sur, ver a qué hora me está dando el sur. O sea, si no van a hacer su análisis como se los he ido mostrando, si lo están haciendo de forma empírica, pónganse a ver en dónde van a poner su ventana, en qué dirección la van a poner y a qué hora está dando el sol. ¿Cómo les afectaría? Y después analicen si realmente un volado les va a servir o no. ¿Por qué menciono específicamente lo del volado? Porque hace unos meses me llegó un mensaje de alguien que vio alguno de mis videos de este tipo y mencionaba que ella quería poner una alberca hacia el sur y que tenía una ventana y que quería ponerle un volado y que si el volado sería suficiente. Bueno, si realmente quiere generar sombra en la tarde en esa área, un volado no sería suficiente. Si no se va a usar por la tarde esa área y nada más quiero que tenga sombra, por poner un ejemplo, de las 12 a las 3, 4 de la tarde, entonces sí me estaría sirviendo este elemento. Hay que analizar, hay que tener un poco de sentido común, mucho análisis, mucha observación, y si no, pues hacer todo el procedimiento de investigación, de utilizar métodos ya probados como la estereográfica, como el transportador de sombras, y si no, contratar a alguien que te pueda hacer todo esto. Entonces espero que este video les sea de mucha utilidad. Si fue así, por favor, interactúen con él con un me gusta, compártanlo, comenten, lo que sea es bienvenido, y nos vemos en un próximo video. Paz.